Bueno, entramos en esta parte de la conversación con Lorenzo, Denise y con Sergio. Antes de que te vayas, Sergio Aguayo, déjame preguntarte cómo viste a los candidatos a la presidencia, fundamentalmente la experiencia en el TEC de Monterrey y la experiencia con los de Citibanamex. ¿Qué piensas? Bueno, tengo un par de opiniones. La primera es la rapidez con la cual se diluyó el debate. Si pensamos que apenas fue hace una semana y la vapuleada que le dieron y se autoinfligió Andrés Manuel López Obrador, pues fue notable. Y sin embargo, durante la semana, pareció como que recuperar a Andrés Manuel eh, parte de esa flexibilidad que lo había hecho, eh, que le ayudó a que estuviera tan alto en las encuestas. Y pues, de acuerdo a los informes periodísticos, tuvo un buen recibimiento. Él y Anaya tuvieron un buen recibimiento, fueron los mejores, de acuerdo a las cifras de aplausos y a las crónicas que salieron, tanto en el TEC de Monterrey como en la ciudad de Monterrey, como ante los consejeros de Citibanamex y otros fondos de inversión, lo cual muestra, por un lado, lo vertiginoso de la campaña y por el otro, pues que gradualmente entramos a mayo, un mes definitivo, y si tomamos eh, si aceptamos como válida la encuesta del Universal del día de hoy, pues se mantiene 10 puntos arriba curiosamente, de José Antonio Amid. No voy a hacer ningún comentario sobre esa, la milagrosa remontada del candidato del PRI en la encuesta del Universal, llama la atención solamente, y en tercer lugar, Anaya. En otras palabras, pese al debate, por ahora, bueno, durante la semana, Andrés Manuel recuperó sus fueros y las encuestas se mantienen más o menos eh, al mismo con la misma tendencia. Un primer lugar muy consolidado y con un segundo lugar que, según el Universal, ahora ya remontó y está en una segunda instancia. Una reflexión sobre debate y sobre esto. Ojalá y Andrés Manuel se tomara más en serio los debates, porque da la impresión que ese formato es letal para él. Vamos, no se siente cómodo, se le ve distante, como si estuviera ya a fuerzas, y en parte creo se debe a que no le da la atención que se requiere. Esa es mi hipótesis. No se prepara lo suficiente, y por tanto llega pues a ver qué se le ocurre, y pues esa no es una buena solución, porque los debates son los puntos en los que el gran público confronta a los en un periodo muy corto de tiempo a los candidatos, porque los otros formatos se presentan de uno en uno. No es que sea un debate, no hay una discusión entre ellos, sino se presentan de uno en uno. El añado, el, la, después del debate, 2 días después, estuvo Alfonso Durazo, el que sería, en caso de ganar Andrés Manuel, secretario de Seguridad Pública. Estuvo en el colegio, en el seminario sobre violencia y paz, modelo Lorenzo Meyer, y durante 5 horas, 2 horas y media en público, 2 horas y media en privado, dio una presentación, una explicación muy profunda, rigurosa, de una estrategia excesivamente ambiciosa, en mi opinión, pero muy coherente, y en la cual para mí me quedó claro que en el tema de la amnistía, cuando menos, los opositores de Andrés Manuel están mintiendo, están deliberadamente distorsionando la información y no le están dando el crédito que se merece. Es una idea bastante más elaborada de lo que me parece, como se dice, perdona criminales, títere de criminales. Eso es falso. Es una
activación de un paradigma diferente, es la búsqueda de la paz, y de ninguna manera es unipersonal, sino que forma parte de un proceso en el cual participan especialistas, las víctimas, el Congreso, la comunidad internacional. No es un capricho ni es una idea, una ocurrencia, sino una estrategia bien pensada. ¿Tendrá o no tendrá éxito? Es otra historia, pero al menos es en términos de las guerras, de la estrategia de seguridad, en ese terreno, después de escuchar a Durazo, a mí me quedó claro que en estos momentos la estrategia de seguridad de Andrés Manuel y el proyecto de amnistía es lo más sólido y original que se está presentando. Vamos a ver el 8 de mayo cuando los candidatos van a comparecer ante las organizaciones representantes de víctimas que representan a las víctimas, y luego si ya se salen de esa vileza de estar descalificando una alternativa de paz que por ahora es lo único que tenemos. Esas serían mis reflexiones sobre Comentario, esta Sergio. Pues sí, última semana. ahí está. Pues Sergio, como siempre, gracias por estar aquí con estos comentarios y seguimos al habla. De acuerdo, te mando un abrazo a ti. Igualmente, Sergio, gracias por estar aquí. Y bueno, pues ahí están las experiencias de Denise Lorenzo, de los candidatos a la presidencia en esos dos foros que fueron muy relevantes por diferentes razones. ¿Cómo lo viste, Denise, a este conjunto de personajes precisamente frente a estos foros? ¿Cómo lo has revisado? En el TEC vi a un Andrés Manuel López Obrador más relajado, bromista. Creo que el formato de una conversación informal le sienta mucho mejor que el formato de un debate donde es cuestionado, y coincido con Sergio, tendrá que prepararse mejor para los dos debates que vienen. Eh, Hubo algunas cosas positivas en sus respuestas al bote pronto en el TEC. Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre el matrimonio igualitario, dijo libertad, lo cual fue muy aplaudido. Se le aplaudió también que ante la pregunta de una fiscalía autónoma dijera que sí, autónoma de la mafia en el poder. Lo preocupante de algunas de las respuestas, o que al menos a mí me empezaron a prender focos rojos, fue cuando reiteró su postura sobre el aborto. Cuando se le cuestionó, volvió a decir consulta, cuando los derechos fundamentales, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, no se someten jamás a consulta pública ni a referéndum. También preocupante cuando se le preguntó sobre la ley de seguridad interior, dijo no va a ser necesaria, cuando creo que la postura debería ser comprometerse con la abrogación de la ley de seguridad interior, que perpetuaría la presencia del ejército en las calles, y que no genera incentivos para la profesionalización de policías ni para que los gobernadores asuman su responsabilidad por asegurar la seguridad. No basta con decir no aplicaré la ley. Creo que la ley que actualmente está en la Suprema Corte dirimiéndose su constitucionalidad o no, creo que la posición de Morena, si es que busca la paz, como lo ha dicho, y eso es positivo, debería comprometerse con una abrogación de esa legislación. Y lo que me preocupó también es que se le preguntó, pues se le pidió que dijera algunas cosas positivas sobre sus adversarios en la contienda. Y eso me recordó aquel momento en un debate, creo que fue el debate final entre Donald Trump y Hillary Clinton, donde se les hizo la misma pregunta. Y Hillary dijo, Trump tiene unos hijos fantásticos. Y Trump tuvo que reconocer, dijo que Hillary era una mujer con una gran persistencia. El que el observador no tuviera absolutamente nada bueno que decir sobre sus contrincantes preocupa, porque implica no reconocer su humanidad compartida más allá de la identidad política que representan. El mensaje que parece estar mandando es, eres una mala persona si no estás de acuerdo conmigo, en lugar de reconocer que
puede haber divergencias legítimas y eso no significa que la opinión distinta de sus adversarios los convierta en malos seres humanos. Ojalá que deje atrás ese maniqueísmo que es muy polarizante, tan polarizante como el de quienes desde el poder lo combaten inmisericordiamente y de manera muy burda, con muchas campañas sucias en su contra. Pero de López Obrador se espera más. Y si gana el 2 de julio, el 1 de julio, tendrá luego que convivir y negociar y llegar a acuerdos con todos aquellos a los cuales no les reconoce una sola característica positiva. Va a haber un 2 de julio y vamos a tener que convivir todos en este país. Sobre Anaya y el Frente, muy rápidamente. En la reunión con los consejeros de Citibank Banamex, creo que Anaya, en este pedacito de la entrevista que ya ha sido muy diseminado, Anaya demuestra que él y el Frente están ya muy arrinconados, con poco margen de maniobra. Se encuentran en un segundo lugar con mucha distancia de diferencia entre él y Andrés Manuel López Obrador. Y entonces ese frente que se construyó ostensiblemente entre la izquierda y la derecha, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, para tumbar al viejo régimen, el PRI y todo lo que representa, ahora pues está cambiando de enemigo. Si para Anaya el adversario antes era Mid y Peña Nieto y el PRI, ahora es Andrés Manuel López Obrador y por eso ese viraje, por eso la apelación horas después o al día siguiente al voto útil para frenar a Andrés Manuel López Obrador y por eso la declaración de que sí se reuniría con Enrique Peña Nieto. Leonardo Curcio, quien lo entrevista, le insiste al final sobre una posible conversación con Peña Nieto y Anaya responde, digamos que sí. Y a mí me parece que ese es un disparo en el pie porque en esta elección lo que está en juego es pues algo muy similar a la elección del 2006. Es un referéndum en torno a cambio o continuidad, el mantenimiento del statu quo, que me parece absolutamente disfuncional, o el rompimiento con ese statu quo. Y en ese escenario, López Obrador es percibido como el único opositor. Y Anaya, que intentó erigirse como el opositor al sistema, ahora se presenta como el que podría, de la mano del PRI, rescatarlo. Lorenzo Meyer, si te parece, Denise, Lorenzo, les presentamos precisamente este fragmento para no perder el hilo de lo que le dijo Anaya al colega Leonardo Curcio. Este es un momento clave porque efectivamente se refiere a la posibilidad de encontrarse con Peña Nieto con una idea de alianza de algún tipo. Vamos a ver qué fue lo que le planteó Leonardo y qué le contestó Ricardo Anaya. ¿Tú esa cita se la pedirías y hablarías directamente con él? Peña Nieto. Yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país. Pero si existe esa posibilidad. Digamos que sí. Digamos que sí, ya no lo dijo al micrófono Lorenzo, pero bueno, es parte de lo que ha ocurrido en estos últimos días. Lorenzo, ¿me escuchaste? Así es que yo creí que me ibas a poner otra vez a Leonardo y a Naya, nada más que me di cuenta que ya no estaban hablando, sino nada más gesticulando. Era un fragmento, exactamente, era un fragmento y quedó ahí el video corriendo, pero el fragmento donde le pregunta a Leonardo a Anaya sobre si estará dispuesto a un encuentro de esta naturaleza. Bueno, en el balance de lo que ha ocurrido con los candidatos en el TEC, en Banamex y todo esto, bueno, este es uno de los momentos. En el conjunto, ¿qué ves, Lorenzo? Carmen, ahora te pregunto yo, ¿por qué darle tanta importancia a la reunión en el TEC? ¿Qué tiene el TEC? Bueno, pues yo creo que significa
el instituto en donde se educan élites y le damos mucha importancia, y conste que digo le damos, para no excluirme del todo, le damos una gran importancia a eso. ¿Por qué no se pueden reunir en otras instituciones que no sean estas instituciones de élite? Bueno, porque las universidades públicas no pueden ser usadas para campañas políticas. En cambio, las instituciones privadas sí pueden, si quieren, y el TEC lo quiere. Pero me queda esa pregunta, ¿por qué señalarlo como un hito, un momento cumbre? Bueno, pues en el caso de Anaya, no me sorprende que lo hayan recibido bien en el TEC, pues hubiera sido eh, raro que no. En el caso de Andrés Manuel, uno señala, es que el norte, en particular Nuevo León, había sido durísimo con Andrés Manuel en las dos intentos fallidos para él de ser electo presidente. El norte se considera muy distinto del centro y del sur en sus preferencias políticas, en sus visiones sobre el mundo, sobre Estados Unidos en particular, etcétera. Entonces ahora lo tomamos como un termómetro, como un indicador de cómo andan las cosas en el norte. En otras, si fuéramos otro país, otra cosa, el termómetro principal serían las reuniones, los mítines, las reuniones con el mexicano normal, común y corriente del norte, pero no, lo centramos en el TEC. Y ahí debo de decirte que no he seguido con precisión esto. Me interesan otras cosas y aquí no es lo mío. Pero en fin, el hecho de que al preguntarle a Anaya, ¿y usted por quién votaría en caso de que no fuera usted el candidato? Y después de pensarlo un poquitín, dice, bueno, pues por Margarita. Ahí la cosa está interesante porque es él el que excluyó a Margarita y le ganó a Margarita dentro del PAN. Pero bueno, es una respuesta más o menos políticamente correcta. Andrés Manuel, ante la misma pregunta, dice de una manera más creíble, pues a ninguno, votaría en blanco. Son dos de los grandes momentos en la reunión en el TEC, que no fueron realmente muy importantes en sí por lo que dijeron, sino por el simbolismo de reunirse en ese, insisto, en ese bastión norteño bastante conservador. En fin, ahí está insisto en el símbolo, ¿por qué le ponemos al TEC ese simbolismo? Y luego lo de los consejeros de Citibank, Banamex. Yo no sé qué quiera decir consejero, le dan consejos realmente al banco, pero el símbolo de los bancos, Carmen. En México, los bancos ahora son una de las instituciones más negativas que tenemos. No le dan crédito como deberían, como se supone que debería de hacerse en una economía más, incluso una economía de mercado más pujante. Le dan el crédito sobre todo al consumo, no a la inversión. Está por explicarse la razón por la cual no se le da el grueso del crédito a los inversionistas. Pero en fin, eso es harina de otro costal. El crédito que le dan al grueso de los mexicanos que utiliza el crédito es carísimo. No son instituciones particularmente positivas para México, pero ahí se pone también la lupa.
¿qué dijeron ante los banqueros? ¿Qué importancia tienen los banqueros? Pues sí, controlan mucho dinero, pero no son precisamente unas instituciones muy positivas. Y pareciera otra vez que lo importante en este caso, y por tu pregunta, es cómo respondieron ante las élites. Bueno, pues ya lo dijo Denise, ya lo dijo Sergio, respondieron de esa manera. Un pequeño punto en relación a lo de Denise, que dice que no tiene nada bueno que decir de sus contrincantes Andrés Manuel. Pues yo tampoco, pero me parece interesante que haya dicho Denise. En cambio, cuando se trató de Clinton y Trump en el último debate, creo, que ¿qué es lo bueno de Trump? Sus hijos. Pero dijo Hillary, pero caracoles, el hijo no salió particularmente bueno. Lo diría la señora Clinton por decir algo, pero la verdad es que eligió un mal tema. Es el hijo el que mete a Trump en el problema de los rusos a la hora de dar saltos de alegría cuando alguien le señala que en Rusia tienen material que puede enlodar a Hillary Clinton, se mete en eso y le ha causado más problemas que cosas positivas. Así que cuando quiso ser amable la Clinton y dijo algo que la realidad le desmintió, tiene unos hijos terribles en materia política, debió de haberlos quitado de allí. Pero en fin, para mí el punto central de tu pregunta es ¿por qué ponerle tanto interés a esos encuentros con las élites, Carmen? Bueno, pues por lo que acabas de decir, precisamente por el contraste que hay respecto a lo que en otros momentos, por ejemplo, López Obrador significaba para el norte, ¿no? El hecho de que en el aplausómetro de Reforma, que es un buen indicador, este aparatito que llevan a los mítines y a los encuentros de los candidatos presidenciales, bueno, haya registrado lo que registró, te habla de una circunstancia notable, digamos, no sé si sorprendente, pero notable, digámoslo así, en un público que no necesariamente sería en el prejuicio, ¿no? En una cuestión ya, eso de prejuicio, afín a este candidato a la presidencia. Pero en fin,